Bueno, ahora vamos con lo simbólico, que ya lo estuvimos adelantando. Cómo está implicado lo simbólico, también el orden de lo simbólico está implicado también en lo imaginario, porque nuestro cuerpo, podríamos decir que es un cuerpo, una imagen corporal, y el cuerpo se nos va constituyendo a partir del lenguaje y está en relación al gran otro, que es el que aloja los significantes, el tesoro de los significantes, va a decir en un momento Lacan, y que esto lo vamos a ver ahora, cómo opera en el registro simbólico, y también en relación a los otros. Por eso Lacan va a tomar una frase de un poeta, Rilke, que dice yo es otro, ¿sí? Yo es otro quiere decir que yo me constituyo a partir de la mirada y de las palabras y de los gestos que vienen del otro, de ese otro en ese orden vertical, yo decía, porque es ese otro que nos sostiene a raíz de la prematuración del cachorro humano, que no nos autovalemos por mucho tiempo, a lo largo de nuestra vida, no nos autovalemos y en realidad nunca nos autovalemos y lo podemos ver muy como quizás más dramáticamente, en el sentido de un drama, no de lo trágico, sino de lo dramático, como lo vemos en estos días, en donde se pone mucho más en valor lo que son los lazos, en este caso de cuerpo presente, aunque los lazos siguen estando, como este que estamos sosteniendo aquí entre nosotros. Bien, entonces decía, lo imaginario, yo es otro, está en relación no solo a la visión, sino también en relación a las significaciones que el otro otorga, me otorga, y a las significaciones que yo voy otorgando a esa mirada, que puede ser a esa primera mirada y a esas primeras palabras con las que fuimos nombrados, nombradas, nombrades, y que después se pueden ir resignificando. Por eso la temporalidad subjetiva es una temporalidad lógica, retroactiva. Siempre vamos resignificando, como las escenas que ustedes están ahora empezando a poner a trabajar y que nuestra apuesta es a que ustedes a partir de ir revisitando la escena la puedan ir resignificando a partir de poder mirarla, pensarla con otras ideas de las cuales se van a ir proveyendo. Eso lo vamos a ver sobre el final. Bien, entonces, lo simbólico, que es el lenguaje, tiene una estructura lógica y es más, Lacan va a decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. No es que es el lenguaje, sino que está estructurado como un lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Primero, un pequeño apunte, porque nunca nos metimos de lleno en la diferenciación entre consciente e inconsciente. Freud va a hablar de consciente, preconsciente e inconsciente. Inconsciente son aquellas ideas, aquellos pensamientos que tienen una lógica particular a la cual me voy a referir ahora y que, de la cual no tenemos conciencia, como por ejemplo cuando ustedes me escriben y me dicen, profe, yo no entiendo esto, no entiendo lo otro. Bueno, ahí estamos en el plano de la conciencia, pero en el plano del inconsciente se nos cuelan algunas cuestiones de las que no tenemos noticias conscientes. Un ejemplo, digamos, muy típico de la existencia del inconsciente son los sueños. Cuando nosotros soñamos y nos acordamos de los sueños, ¿sí?
podemos encontrar ahí cosas que son a veces como disparatadas, algunas veces no, pero encontramos, por ejemplo, que soñamos con alguien que no conocemos, pero que sin embargo tiene una cara desconocida, pero la manera en que se nos dirige la reconocemos, o tiene la cara de alguien y el cuerpo de otra persona. No sé si tienen esta experiencia, ¿no? De esas cosas raras que aparecen en los sueños y que Freud lo conceptualizó como condensaciones y desplazamientos. Entonces, un desplazamiento es algo que vivimos en el día y un resto diurno, va a decir Freud, y se incorpora al sueño, pero después lo ponemos en relación a otras cosas. Me peleé con mi mamá y en el sueño la pelea aparece con, no sé, con una amiga o con alguien que no conozco, ¿sí? Resto diurno que se incorpora al sueño y se desplaza. Y también están las condensaciones, en donde el ejemplo que daba antes, en una misma persona aparece con el pelo, que es el pelo que yo reconozco de mi, no sé, de alguien, de mi tía o de mi abuela, pero resulta que la cara es la de mi amiga, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una condensación. Lo que va a ir conceptualizando después, perdón, voy a dar otros ejemplos además del sueño. Hay un texto muy interesante de Freud que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, que la psicopatología no es porque sea patológico, sino estas fallas, esas fallas que son estructurales, estructurales porque es una estructura que está siempre agujereada, como dijimos antes. En este caso lo vamos a ver en el plano del registro, del orden simbólico. Entonces, esa psicopatología de la vida cotidiana es, por ejemplo, un lapsus. Quise decir una cosa y dije otra. O, por ejemplo, en la repetición, dije que no voy a hacer más esto y resulta que, ¡puf!, lo vuelvo a hacer. Dije que no voy a elegir más de esta manera y de pronto me encuentro que volví a elegir de la misma manera, por ejemplo, a una persona, una pareja, etcétera, ¿sí? O una amistad. Entonces, también el chiste, dice que el chiste forma parte, ¿no? Es el chiste y su relación con el inconsciente, va a decir Freud. Es decir, ese doble sentido que tiene el chiste y que también da cuenta del funcionamiento de un otro orden, que es del orden del inconsciente, y que Lacan va a decir que está estructurado como un lenguaje. Entonces, lo que Freud llamó condensaciones y desplazamientos, él lo va a llevar al plano de las figuras retóricas. No sé si se acuerdan cuando cursaron en la secundaria las figuras retóricas en lengua y literatura, no sé cómo se llamaba en el momento que ustedes cursaron. Entonces, una metáfora es, digamos, es para llevarlo al plano de la estructura del lenguaje, porque somos seres de lenguaje. Siempre, como venimos diciendo, estamos en relación a un otro, pero que es un otro que está en una trama, que es la del gran otro, que es el otro del lenguaje en cada cultura particular. Eso que venimos hablando desde las primeras clases. Entonces, metáfora y metonimia son dos de las figuras que dan cuenta de cómo el inconsciente funciona con metáforas. Una metáfora sería el equivalente de la condensación, ¿no? Es una metáfora de algo y los desplazamientos los va a relacionar con las metonimias. Busquen metáfora y metonimia
Busquen ejemplos, ¿eh? Un ejemplo es la luz de mis ojos, es una metáfora, ¿sí? Y tanto las metáforas como las metonimias están muy en relación al lenguaje, lo explica Rabinovich, en relación a ese universo del discurso de una determinada cultura. Pero sin embargo, hay determinados mecanismos que van más allá de las culturas. Hay metáforas, hay metonimias, hay un tipo de funcionamiento y entonces la importancia que tiene esto para Lacan es que él va a decir que así como el inconsciente está estructurado como un lenguaje, también nuestra constitución como sujetos se va produciendo entre significantes, va a decir. Y ahí Ailén preguntaba qué es esto de que hace una ruptura con Saussure, que es un lingüista, en donde para él había un abrochamiento entre significante y significado. El significante es la materialidad, digamos, de la palabra. Entonces, la palabra casa, yo digo casa, a ver, piensen ahora mientras me están escuchando, ¿con qué asocia cada uno de ustedes casa? Si nosotros lo anotáramos, veríamos la cantidad diferente de significado que es para cada quien la palabra casa, la asociación que se dispara es diferente. Y nosotros mismos como sujetos también nos vamos constituyendo entre significantes. Entonces, los significantes, la relación entre significantes es la que va a definir el significado. No hay un significado que se corresponde con un determinado significante. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando en la base del triángulo, ¿sí? Nosotros abrochamos significante y significado y decimos, tira tizas, no estudia porque es un vago. Ahí se abrochó el significante y el significado. Si yo abro un vacío y me pregunto, a ver, ¿por qué tira tizas? ¿Por qué siempre se la lleva? ¿Por qué siempre se duerme en la clase? Entonces ahí ya desabrocho el significante que sería tiratizas. El significante no es solo una palabra, puede ser un sintagma, una oración, una expresión, ¿sí? Entonces, tiratizas puede estar en relación a múltiples significantes y eso va a dar lugar a un significado diferente en relación al sujeto. Y ahí se va a jugar la mirada del otro. También lo imaginario va a estar allí poniéndose en juego, ¿sí? Entonces vemos que lo simbólico tiene que ver con una representación. La bandera es el símbolo de la patria, ¿sí? Entonces es algo que representa, no es la literalidad de la cosa, sino que es una representación de algo. Ahora ven cómo lo simbólico y lo imaginario se infiltran mutuamente, van a tener una relación entre sí. En el caso de Camilo Blajakis, también es interesante ver cómo el universo simbólico con el que él traía se ve modificado, o se ve modificado y se ve como complejizado por el universo simbólico que le lleva Patricio cuando le abre al mundo de los autores y de los libros. Y eso que se presentaba como un real, ahora vamos a ir a lo real, eso de estar ahí, en ese lugar, cuando él dice, ahora, a partir de leer determinados textos, dice, ahora veo de otra manera. Eh, Acá no están, acá están los pibes, acá no están los ladrones de guantes blancos o los políticos corruptos, va a decir, ¿sí? Ahí él se aviva, es lo simbólico que va a operar sobre lo imaginario también y sobre lo real. En la próxima entrada voy con lo real.